tenemos todos los mismos derechos y deberes, ¿cierto? Y mestizo, ¿qué es lo que era mestizo? Diferentes razas. Diferentes razas, ¿cierto? Por ejemplo, culturas. raza o cultura, ¿cierto? Como dijo la profesora Lili. ¿Cómo, hijo? Mapuche y español. Muy bien, ¿cierto? Puede, por ejemplo, mucho tiempo atrás, cuando los españoles llegaron a nuestro país, ¿cierto? Tuvieron hijos con mapuches, entonces se creó nosotros que somos los mestizos. Muy bien. Vamos a recordar las normas de la clase. Somos puntuales y los felicito porque han sido súper puntuales. Vamos a escuchar con atención para poder responder las preguntas. Vamos a mantener nuestros micrófonos apagados hasta que podamos abrirlo para responder las preguntas y además nos sirve para que no se acoplen todos los sonidos o los micrófonos cuando estemos haciendo la clase. Vamos a ubicarnos en un espacio cómodo, sentado derecho para que nuestra columna vertebral no se dañe. Vamos a evitar jugar, distraernos y comer en clase, y como todos los días vamos a hacer nuestro mejor trabajo. Primero, vamos a leer el objetivo de la clase. El objetivo de la clase, que es la clase 4, dice distinguir entre los aportes que los españoles y los pueblos originarios han entregado a nuestra sociedad. Entonces vamos a diferenciar, a distinguir los aportes que hicieron los españoles a nuestros pueblos originarios y nos han entregado a nuestra cultura, ¿cierto? Nos entregaron la religión, por ejemplo. ¿Qué otra cosa más nos han entregado los españoles a nuestra sociedad? El idioma. El idioma, muy bien, Joan, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros hablamos español. Y en Latinoamérica se le dice castellano, ¿cierto? Y nos entregaron diferentes aportes. ¿Quién se recuerda los aportes, por ejemplo, de alimentos que nos entregaron los españoles, que lo vimos en la clase pasada? ¿Cómo se llaman? El limón. Ya, muy bien. El aceite. Ya, muy bien, el aceite de oliva, muy bien. Y un polvito blanco que le echamos al té. La carne y el pollo. Muy bien. Azúcar. Azúcar, ¿cierto? Muy bien. Y diferentes tipos de alimentos, entre esos son verduras y frutas que nos entregaron, ¿cierto? Los españoles a nuestra sociedad, como también la cultura y también el lenguaje, ¿cierto? Y la religión, ¿cierto? Entonces, vamos a recordar qué era el mestizaje. El mestizaje es la mezcla biológica y cultural entre españoles y mapuches, como lo dijo el Joan. Sin embargo, no fue la única mezcla que se produjo durante la época colonial. En toda América, múltiples mezclas originaron nuevas razas, las que fueron originando nuevas castas. Por ejemplo, acá hay una imagen que habla de los blancos, ¿ya? Personas que tienen tez clara, algunos pueden ser rubios de su pelo, con ojos claros, pueden ser verdes o celestes, o personas con tez clara, que se les llama blanco, con el pelo castaño y ojos café o más claro, puede ser café claro, ¿cierto? O café miel. Y tenemos a los indígenas, que eran de nuestra cultura, ¿cierto? De nuestra sociedad chilena. Ya ellos, su piel era un color más oscuro, sus rasgos eran diferentes, ¿cierto? Su color de ojos es café oscuro.
Entonces, entre estas dos razas, ¿cierto? El blanco y el indígena tienen hijos y a esto se les llama mestizo, ¿cierto? Muy bien. Entonces el mestizaje es la mezcla biológica y cultural entre los españoles y los mapuches, que es el pueblo originario de nuestro país. Y está reconocido igual. Nos vamos a la página 34 y sale una pregunta. Dice, Chile es una sociedad mestiza porque A, en nuestro país hay muchos extranjeros, B, somos descendientes de los pueblos originarios, o C, nuestras costumbres provienen de diversas culturas. ¿Qué alternativa es la correcta? La B. ¿La B? La B. La C. La C. La B. Ya. Vamos a leer nuevamente la pregunta. Dice, Chile es una sociedad mestiza. ¿Por qué? ¿Será la B? Dice, somos descendientes de pueblos originarios. ¿O será la C? Nuestras costumbres provienen de diversas culturas. La C. La C, dice el Diego. Ya, la C. A ver, veamos cuál era. La C. Entonces, Chile es una sociedad mestiza porque nuestras costumbres provienen de diversas culturas. ¿Por qué diversas? ¿Por qué dijimos que diversa? Porque diverso no era igual, ¿cierto? Somos diferentes. En diversas culturas porque tenemos culturas españolas y nuestras propias culturas, en este caso, de el pueblo mapuche, ¿cierto? Por eso era la alternativa C la que había que encerrar. ¿La encerraron? Con cualquier tipo de lápiz la pueden encerrar. Sí, profe. Ya, muy bien. Sí. Y acá nos sale una imagen, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos 3 tipos de personas que tienen 3 tipos de colores de piel, ¿cierto? Tenemos acá el blanco, como se les dice, porque su tez es clara. Tenemos la tez oscura, que se le dice que son negros, ¿cierto? Y tenemos la piel clara, un poco más oscuro, que se les llama los morenos, ¿cierto? Y tenemos un texto que nos va a servir para poder responder las otras preguntas de las otras páginas. Yo se los voy a leer y después ustedes tienen que estar atentos a las preguntas. El texto dice así: la importancia del reconocimiento. Reconocer significa que identificamos y valoramos positivamente a quienes forman parte de nuestra sociedad y los aportes que nos han dado. Reconocer que nuestra identidad está formada tanto de los aportes de los pueblos originarios como de los españoles es muy importante. Chile es una sociedad mestiza y por lo tanto diversa. Distinguir estos aportes, es decir, saber que quienes provienen nos ayuda a conocernos mejor y saber por qué actuamos o pensamos de la manera en que lo hacemos. Ambos aportes, los provenientes de los pueblos originarios y los españoles, se manifiestan hoy en nuestra forma de ser, hablar, celebrar, cocinar, construir, etc. Entonces, acá tenemos una imagen, que igual le sale en el libro, los aportes de los pueblos originarios, ¿cierto? Tenemos una imagen de una mujer característica de un pueblo originario, más los aportes de los españoles, es igual a que tenemos una cultura chilena, ¿cierto? Una cultura mestiza, por ende va a ser una cultura diversa.
Y nos vamos a la página 35 de nuestro libro, que dice que debemos de leer las listas de productos originarios de América y Europa y vamos a diseñar un menú de almuerzo con entrada, plato de fondo y postre. Vamos a dibujar cada plato al lado de su descripción y los 3 platos deben estar compuestos de los productos de origen distinto. Ustedes en su libro tienen esta imagen que dice que son los productos europeos. Aquí están todos los productos europeos que llegaron a nuestro país y aquí están los productos de América que están en nuestro país, ¿ya? Con estos productos yo voy a crear un almuerzo, ¿cierto? Voy a diseñar un menú donde voy a hacer una entrada con todos estos productos, voy a hacer un plato de fondo y un postre. Solo lo debo de escribir y debo de dibujar, ¿ya? En la página siguiente, que es la página 36, ustedes aquí van a dibujar su entrada y van a escribir qué entrada hicieron. Por ejemplo, puedo escribir la entrada de tomate con palta. Yo escribo mis ingredientes, cómo la voy a preparar y dibujo aquí mi entrada. Después dice el plato de fondo, por ejemplo, voy a preparar charquicán con arroz, por ejemplo, escribo el nombre del plato de fondo y cómo lo preparo y dibujo acá el plato de fondo. Lo mismo hago con el postre. Por ejemplo, de postre se me ocurre ver leche asada, por ejemplo. Escribo acá el nombre del postre, cómo lo voy a preparar y el dibujo de ese postre. Y esa tarea la van a hacer solitos y la van a subir al Classroom, ¿ya? Porque esta tarea es más larga. ¿Están de acuerdo? Sí. 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 Ya. Sí. Pueden escribir cualquier tipo de entrada, no es necesario que escriban la misma que les di de ejemplo yo. Ya, ahí ustedes van a crear una entrada con estos ingredientes de ambos países, de Europa como de América. Van a crear un plato de fondo con con cualquiera de estos ingredientes y van a crear un postre. ¿Ya? Profe, Dígame. no entiendo la de entrada y la de fondo. La de entrada, de fondo y el postre. ¿Qué es lo que no entiende? Es que no entiendo qué significa. El postre sí sé, pero no entiendo qué significan las otras dos. Ya, la entrada significa que es un plato más pequeño, más reducido en la comida y se hace como tipo de ensalada, puede ser una entrada fría o una entrada caliente, puede ser una sopa. ¿Ya? A eso se refiere entrada. Cuando uno va a un restaurante, te sirven primero la entrada, que es un pequeño plato que viene con poco tipo de alimento, con poca comida. Y puede ser fría, como les dije, puede ser como ensalada, o puede ser una entrada caliente, que puede ser como una sopa. ¿Ya? Ya. Y el plato de fondo significa, por ejemplo, arroz con pollo alberjado o papas mayo con pescado frito, etc. A eso se refiere el plato de fondo, que es un plato más grande y es más contundente la alimentación que hay en ese plato. Ahí ustedes, con la ayuda de sus mamás o de sus papás o de algún familiar, le van a ayudar a
crear un plato de entrada, un plato de fondo y el postre, pero tiene que ser con estos productos y estos productos, ¿ya? Y lo van a dibujar acá. Por ejemplo, de entrada voy a hacer una crema de zapallo, por decirles. Escribo el nombre de la entrada y cómo se prepara y dibujo aquí la crema de zapallo. Plato de fondo, por ejemplo, arroz con pollo alverjado. Escribo el nombre de mi plato, pollo alverjado, cómo lo preparo y el dibujo. Y dibujo aquí el pollo alverjado con arroz. Y el postre, durazno con crema, por ejemplo, escribo cómo lo preparo y dibujo el postre. ¿Ya? Esa tarea la van a subir al Classroom, ¿ya? Y van a Ya. copiar ahí el dibujo. Dígame, Ya. ¿sí? ¿Todos entendieron cómo es la tarea? Sí. Ya, muy bien. Nos vamos a la Sí. página 37. Ok. ¿Están todos en la página 37? Sí. ¿Sí? Ya. Sí. Dice, Paula Severén es una niña brasileña que quiere saber cuáles son los aportes a la sociedad chilena, tanto de los pueblos originarios como de los españoles. Distingue para ella dos aportes de cada comunidad. Y abajo de Paula hay unas preguntas. La pregunta dice, de los pueblos originarios aún conservamos. ¿Cuáles son las dos cosas que conservamos de los pueblos originarios? Por ejemplo, Las costumbres. Las costumbres. muy bien. ¿Qué otra cosa más conservamos? La ropa. Mira. ¿La qué, La perdón? ropa. La ropa. ¿Cuál otra cosa más dijeron? La comida. La comida, ya. El idioma. La El forma de idioma, hablar. la forma de hablar, Los ¿cierto? bailes. Ya, vamos a escribir ahí las respuestas. Yo la escribí de rojo. ¿Qué son lo que conservamos? Las palabras, como los nombres de los territorios, ¿cierto? De las regiones, de los pueblos. Y la respuesta que ustedes me dieron también estaba muy bien, los felicito. Y los diversos productos alimenticios, ¿cierto? Todo eso todavía lo conservamos. No es necesario que lo copien textual. Estoy viendo varios que están copiando, parece. Puede ser con sus palabras. Sí, Puede pueden ser ser- con sus palabras, chicos, no es necesario que lo escriban tal cual como lo tengo yo aquí en la PPT. Y de los españoles, aún conservamos, ¿qué cosa conservamos de los españoles? Su idioma. El idioma. El idioma, El muy idioma bien. español. Ya, el El idioma idioma, español. sí. el idioma ¿Y qué más español, dijeron. conservamos? La religión. La religión, ya. Sus postres. ¿Qué más conservamos? Sus postres. Ya, aparte de eso, Algunos alimentos. algunos alimentos y algo súper importante, la forma de las ciudades, que es la arquitectura de cómo está hecha nuestras ciudades. Eso nosotros todavía lo conservamos y esto es un aporte de los españoles. Ya van a escribir ahí sus respuestas.
Cuando nos referimos a la religión en los españoles, tiene que ser religión católica. Sí. Y ahora ya tenemos a los católicos, evangélicos, ateos, mormones. Tenemos muchas religiones ahora para escoger. Todo depende de nuestra cultura. El Joan que se ve guapo ahí con su sombrero. Gracias. De nada. ¿Ya escribieron? Sí. Sí, ya. Después dice la última, dice, ambos aportes son igualmente importantes. ¿Por qué creen ustedes que son importantes? Los aportes de los pueblos originarios como de los españoles. ¿Por qué son importantes? A ver, decí eso. Ambos dejaron cultura. Ya, muy bien, ambos dejaron la cultura, ¿ya? De nuestras culturas. Más fuerte. La cultura, muy bien. ¿Y qué más? Lo que hablamos al principio, que somos Mestizos. mestizos, muy bien. Entonces, diga, hija. Ya, entonces dice que ambos aportes son igualmente importantes porque forman en su conjunto parte de nuestra identidad. ¿Y qué forma parte de nuestra identidad? Que seamos mestizos, ¿cierto? Por ejemplo, Identidad. ¿Sí? Identidad. nosotros somos mestizos, todos somos mestizos. Los españoles con los mapuches. Los españoles, no, ¿cierto? Pero nosotros, los que somos mestizos todos. No. ¿Por qué no, Diego? Sí. Porque tenemos los papás. Algunos son extranjeros. Mamá, papá. Ya, porque ¿cómo, Diego? Porque nuestros papás son del mismo país. Porque tus papás son ¿de dónde? Del mismo país. Del mismo país. ¿De dónde son tus papás? De Chile. De Chile, y tú eres chileno, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Pero qué dijimos que nosotros los chilenos somos? Mestizos, ¿cierto? Porque antiguamente, hace muchos, pero muchos años atrás, cuando vinieron los españoles a colonizar, ¿cierto?, diferentes áreas de América y a conocer América, y descubrieron también América, ahí se creó la raza mestiza. ¿Por qué? Porque los españoles tuvieron hijos con los mapuches, ¿cierto? Entonces, si un compañero o compañera que es de nacionalidad de Bolivia, por ejemplo, ¿será mestiza igual? Sí. ¿Qué creen ustedes? Que sí, ¿cierto? Mami, no sabía escribir aquí la...
Sí. Sí, cierto, porque también ellos No, no he visto. entonces seríamos todos somos mestizos, porque se mezclaron las razas y también las culturas, ¿cierto? Y como dijimos, los españoles nos dejaron diferentes tipos de aportes. Entre esos, dijimos que nos habían dejado los alimentos, ¿cierto? Las verduras, algunas vegetales, algunas frutas, ¿cierto? Nos dejaron los españoles el idioma, nos dejaron la arquitectura, que es la forma de las ciudades, como están edificadas las ciudades de nuestro país, y también nos dejaron algunos animales, ¿cierto? Que lo vimos en la clase pasada, que algunos animales provenían de España. Por ejemplo, el caballo. ¿Se recuerdan eso que vimos en la clase pasada? Sí. Sí, Yo sí. muy bien. Nos dejaron diferentes aportes los españoles y como dijo la profesora Lili, nos dejaron la religión, pero no cualquier religión. ¿Cuál fue la religión que ellos trajeron a nuestro país? La católica y la evangélica. La católica y Evangélica. la evangélica también la dejaron los españoles. Ah, ¿O no. solo la religión católica? No. Solo nos dejaron la religión católica los españoles. Y como dijimos, los pueblos originarios nos dejaron diferentes aportes y que hasta la actualidad, ¿cierto?, utilizamos. ¿Cuál es el idioma más conocido que usamos de los pueblos originarios? Que se recuerden ustedes. Español. Español. Sí, español, pero de los pueblos originarios de Chile, ¿cuál es el que nos recordamos y el que más usamos? ¿Puedo repetir la pregunta? Ya, yo la repito aquí. Mapudungun. La guata. Mapudungun. El Mapudungun, ahí el Yair nos dio, el Joan, perdón, nos dio la respuesta. Era el idioma, cierto, que nos habían dejado los pueblos originarios más conocidos de Chile? Y ese es idioma, el Mapudungun, ¿cierto? ¿Y cómo se llama ese pueblo? ¿Cómo se llamaba ese pueblo que usa ese idioma? Mapuche, ¿cierto? Y nosotros tenemos cultura todavía, ¿cierto? Conservamos aportes de este pueblo originario, el idioma, ¿cierto? Usamos palabras de los mapuches. ¿Quién se recuerda de algunas palabras que usamos de los pueblos mapuches? Pilcha. ¿Cómo, amor? Perdón. Pilcha. Pilcha, ya, muy bien. Ya, ¿y qué es lo que era pilcha? Guagua. Guagua. Guagua, ¿cierto? La guagua se refiere a un bebé. ¿Y qué es lo que era pilcha? Ropa. Ropa, ¿cierto? ¿Qué otra palabra más usamos? Guata. ¿Cómo? Guata. Guata. Guata, ya, que se refiere al estómago, ¿cierto? Sofi, ¿qué cosa dijiste tú? Cachay. Guata, sí. Pololo. El cachay es una palabra que se usa ahora, pero no es de los pueblos. Pololo. Pololo, Guácala. guácala. ¿Ya qué otra palabra se recuerdan del pueblo mapuche? Piñén. Trueno. Trueno.
Significa talca. Trueno significa tal. Significa eso. Perro. ¿Perro? ¿Cómo se le dice a los perros en el pueblo mapuche? ¿Quil? Quiltro. Quilcho. Quiltro. Muy bien. Quiltro, ¿cierto? ¿Y cómo se le dice a los tete? Cuando éramos bebés todos chupamos tete. ¿Cómo se le dice? Chupete. 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 ¿Cierto? Entonces, seguimos usando palabras del pueblo mapuche, por ende, todavía usamos la cultura y aportes de ese pueblo, como también usamos aportes de los pueblos españoles, ¿cierto? Por eso es súper importante tener en claro ambos aportes y son importantes porque nos definen como cultura diversa. Y nuestra identidad es diversa, ¿cierto? Entonces, después tenemos la siguiente tarea. Se las voy a mostrar ahora. ¿Todos escribieron esta página? ¿Todos escribieron la tarea de la página 37? Sí. ¿Sí? Ya. Nos vemos a la página... Profesor, ya van a terminar. Ah, ya. Te vamos a esperar un ratito para explicar la otra tarea. ¿La terminó de escribir? Yo sí. No, todavía no yo. Le voy a sacar una foto y la voy a mandar al WhatsApp del curso, ¿ya? ¿Qué cosa? Le voy a sacar una foto para los que no han terminado. Ya terminé, profe. Le voy a mandar al WhatsApp y la profesora igual la va a compartir para que podamos avanzar a la otra tarea. ¿De qué página están hablando que se me cortó? Página No, 37. estábamos hablando de la 37 que yo le saqué una foto para mandarlos a los WhatsApp, para Ya. que podamos avanzar a la 39 para explicarla. Ahora nos vamos a la página 39 de nuestro libro y esta también la van a hacer solito y también la van a subir al Classroom, ¿ya? Van a subir 2 tareas al Classroom. La de la página 36
y la de la página 39. Estas dos tareas van a Yo subir, la hice. al Classroom, ¿ya? Dice en la página 39 que deben de dibujar dentro de estos recuadros el aporte a nuestra sociedad que más te guste a ti, ¿ya? Tanto de los pueblos originarios como de los españoles. Aquí en los pueblos originarios debo dibujar el aporte que más me gusta a mí que hicieron a nuestra sociedad, ¿ya? Y debo dibujar el aporte que hicieron los españoles que más me guste a mí que hicieron a nuestra sociedad. Y lo coloreo los dos dibujos. Y eso también lo subo al Classroom, ¿ya? Que es de la clase 4 de Historia. ¿Tienen alguna duda de esta tarea de dibujar? Profe, Lo ya la único que digo es hice. que soy muy malo dibujando. Eres muy malo dibujando. Pucha, ya. Entonces, si no... Profesora, ¿cómo era la tarea? Que no escuché bien. Ya, al tiro lo vuelvo a explicar. Si usted dice que es muy malo para el dibujo, no somos malos para el dibujo. Hay personas que tienen muchas habilidades para el dibujo y hay otras que no tanto. Yo, por ejemplo, no soy muy buena para el dibujo, pero lo trato de hacerle y le hago empeño. Y al lado puedo escribir el aporte. Por ejemplo, ¿qué fue el aporte que más te gusta a ti del pueblo originario? A ver, nómbrenme uno. Las costumbres. ¿Pero qué tipo de costumbre? La manta. La ropa. La ropa. Ya, la ropa. La ropa. La lucha. El idioma. Los alimentos. Los alimentos, y entonces yo escribo La ropa. y al lado hago el dibujo. ¿Ya? La joya de plata. La joya Las joyas de plata, ¿cierto? Que usaban los mapuches. Por ejemplo, pongo acá, escribo joyas de plata de los pueblos mapuches y dibujo o trato de dibujar esa joya que usaban las mujeres de los pueblos mapuches. ¿Ya? Los alimentos, ¿cierto? Pero no cualquier tipo de alimento, ¿cierto? Voy a dibujar, por ejemplo, el alimento que era de los pueblos originarios. ¿Quién se recuerda de un alimento de los pueblos originarios? tortilla La quinoa. La quinoa, ¿ya? ¿Qué otra más? La yuca. La yuca. Tortilla de recoldo. El maíz. Ya, ¿cierto? El maíz. Entonces yo puedo escribir eso y hago el dibujo. Escribo el nombre de lo que ustedes nombraron, ¿cierto? Por ejemplo, la tortilla de rocoldo, ¿cierto? Escribo y dibujo la tortilla. Y de los aportes que más me gusta de los pueblos españoles, ¿cuál es el aporte que más les gusta a ustedes? La religión católica. Ya, entonces, escribo acá, por ejemplo, religión católica y dibujo una iglesia. O dibujo La una infraestructura de las casas. la arquitectura, entonces pongo aquí arquitectura de las ciudades, ¿cierto? Y trato de dibujar el plano de cómo es la ciudad. Si se recuerdan, ese plano, esa imagen está en la página 29 de nuestro libro, para yo poder ver y tratar de hacer el dibujo similar. No me va a salir igual, por supuesto. Como les dije anteriormente, hay personas que tienen muchas habilidades para el dibujo y hay otras que no tanto, pero no por eso yo me voy a sentir mal porque puedo escribir el nombre del aporte que más me gusta a mí y trato de dibujar lo que yo escribí.
¿Qué otro aporte de los españoles me gusta que hicieron a nuestra sociedad? Dijeron la religión católica, La ropa. Los alimentos, ¿cierto? Como el azúcar. Puedo escribir aquí los alimentos, escribo azúcar, naranja, cebolla, por ejemplo, y hago el dibujo. Lo mismo hago acá en los pueblos originarios. Escribo el aporte que más me gustó y después hago el dibujo. Y esa tarea la van a subir al Classroom de la clase 4 de historia. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda de esta tarea? No, ¿No? yo no. ¡Qué largo que no! Entonces, debo de subir 2 tareas al Classroom, que es de la clase 4 de historia, que es la página 36, que es escribir y dibujar, ¿cierto? Un menú. Primero es la entrada y dibujo la entrada que yo voy a dibujar. Dimos varios ejemplos, ¿cierto? Puede ser una entrada fría o una entrada caliente. Y también el plato de fondo. Escribo el plato de fondo, cómo se prepara, ¿cierto? Y hago el dibujo. Profe, ¿qué tenía que dibujar? Ahí yo se los voy a mostrar ahora. En la página 36. Acá, ¿lo ven? Sí. Ya. Acá yo dibujo, escribo la entrada, ¿cierto? Y acá dibujo el plato de mi entrada. Por ejemplo, palta reina, por decirles un nombre de una entrada. Los ingredientes de esa entrada y dibujo aquí la palta reina. Lo mismo en el plato de fondo. Pollo alverjado con arroz, escribo los ingredientes, el nombre del plato y aquí dibujo el pollo alverjado con arroz. Y el postre, lo mismo, escribo el nombre del postre y los ingredientes y hago el dibujo. Pero recordemos que para hacer este menú del día debo de usar estos tipos de productos. Los productos de Europa y los productos de América. Con estos productos yo voy a crear los 3 platos de mi menú. ¿Ya? ¿Se entiende la tarea? Sí. Sí. Perfecto. Aquí en Europa tenemos muchos ingredientes, muchos productos. Así que es una variedad para poder sacar de aquí y sacar de acá y hacer distintos platos, ¿ya? Y esta tarea la van a subir al Classroom de la clase 4 de historia. Lo mismo, lo de la página 39, que voy a dibujar el aporte que más me gusta a mí de los pueblos originarios, escribo el aporte y hago al lado el dibujo, y el aporte del pueblo español que más me guste, escribo el aporte y hago el dibujo. Solo esas 2 tareas debo de subir al Classroom, que es de la clase 4 de historia. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? No. Ya. Los felicito porque todos participan. Mañana nos vemos en la clase de Ciencias Naturales. ¿Ya? Recuerden que la próxima semana no vamos a tener clases, vamos a tener una semana entre comillas de vacaciones, que es un receso de clases desde la semana
que comienza lunes 14, martes 15, miércoles 16 y jueves 17 no vamos a tener clases. Vamos a volver el 21 de septiembre. Como nosotros los lunes no tenemos clase, tenemos el martes 22 y el martes 22 vamos a volver con las clases, ¿ya? Para que descansemos esa semana. Ya, profe. Nos tenemos que cuidar igual en casa. Recordemos que si vamos a salir a jugar al parque o andar en bicicleta, vamos a andar con la mascarilla. Si tenemos guantes, vamos a usar guantes. Nos lavamos las manos constantemente, usamos alcohol gel, distancia social, ¿ya? Porque si no nos cuidamos nosotros, va a venir el virus y nos va a enfermar. Así que nos tenemos que cuidar. Profe, Dígame, ¿sabe que yo extraño la clase? ¿extrañas ir a la escuela? Yo igual. Todos echamos de menos ir a la escuela, Sí. ver a mis compañeros de curso, a mis compañeras, jugar Jugar a con los ellos, A los compañeros. ¿cierto? Yo ya Sí. extraño los columpios. Extrañas los columpios que hay en la escuela. Son máquinas para hacer ejercicio. ¿Hay columpios? No, son las máquinas para hacer ejercicio. Sí, unas máquinas para hacer ejercicio. Estaba justo al frente de la sala el año pasado cuando estaban con la profesora Lucy, ahí al frente. Sí. Cerca de donde está la biblioteca. Todos echamos de menos la escuela, Joan. Las profesores y las profesoras, y ustedes también echan de menos las escuelas. Porque ahí podíamos jugar, ¿cierto? El abrazarnos con nuestros compañeros, también lo echamos de menos, pero ahora con todo lo que está pasando debemos de cuidarnos, ¿cierto? Un presidente se enfermó él mismo del COVID-19. El Sí. presidente de Brasil. El presidente de Brasil, porque él no ha tomado las medidas higiénicas que corresponde, porque él no le tomó la importancia a este virus. Y todos los países están igual que Chile, están todos igual. Están en casa, las clases igual las hacen por internet como nosotros. Me dio risa la mamá del Diego como pasó por detrás. Sí. Era la hermana del Diego. Ah, perdón, me equivoqué. ¿Todos escribieron su nombre y su apellido y el curso? Sí. ¿Sí? Perfecto. Nos vamos a despedir entonces, chicos, y nos vemos mañana. Profesora, Dígame. ¿cómo? ¿Tenemos mañana descanso? No, mañana hay clase de ciencia natural. De 2 a 3 de la tarde. Mañana tenemos clase de ciencias naturales. María Heredia. Es que profesora, yo no tengo el cuaderno. ¿Qué cuaderno no tiene, amor? ¿El de historia o el de ciencias naturales? Esos libros, sí que no puedo hacer la tarea, lo que usted me dijo. ¿Ningún libro fueron a buscar del segundo semestre? ¿Ni lenguaje, matemática, historia y ciencia? Nada. Ya, para que le diga a su mamá o a su papá o a algún familiar que vaya mañana a la escuela, en la mañana, a retirar los libros. Sería a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Tiene que ir de las 9 de la mañana hasta las 13 horas, hasta la 1 de la tarde, para que vaya a retirar los libros del segundo semestre de la asignatura de lenguaje, matemática, ciencia e historia, ¿ya? Para que pueda hacer sus tareas, María. Ya, profe, gracias. María, ¿Qué? hoy día es tu primer día de conectarte a clase. Sí, Sí, qué bueno. Entonces nos vemos mañana, María. ya. Ya.
para que le avise a la mamá o al papá o algún familiar el libro. Le mandas al libro y... ¿Cómo es que decía de cuando... Mamá, ¿dónde está? No, solo tiene que decir que va a retirar los libros y que va a entregar, nada más. ¿En cuál hora tenía que ir a la escuela? ¿En cuál hora tenía que ir a la escuela mi mamá? De las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Ya. Tiene que ir tu apoderado o tu mamá o tu papá o algún familiar que sea mayor de edad para que le entreguen los libros. Tiene que decir que viene a retirar los libros de el curso del segundo C de esas asignaturas, lenguaje, matemática, historia y ciencia. ¿Ya? Ya, bueno, gracias. De nada. Ya, chicos, nos vemos mañana en la clase de ciencias naturales. Recordar mandar las 2 tareas de la página 37, perdón, 36 y la página 39. ¿Ya? Ya, profesora. Que estén muy bien, nos vemos. Chao. Se cuidan. Chao. Hasta mañana. Besitos. Chao. Chao. Hasta mañana. Ay, se tienen que desconectar porque la profe no puede.